Pasan 5 minutos de las 17 horas. Continuamos compartiendo la tarde de RBC. Y vamos a otros temas, algo que anunciábamos hoy al comienzo del programa. Estamos recibiendo en la tarde de RBC al maestro rural jubilado, que también se va a estar presentando como candidato a presidente por la Unidad Popular. Gonzalo Bella, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, una alegría acompañar la tarde, esta tarde tan mansa, tan linda, ¿no? Tan de Piriápolis. Y charlando contigo. Así es. Tienen otras actividades también previstas en nuestra comarca, como le llamamos nosotros, toda esta zona oeste del departamento. Suena lindo el término. Efectivamente, nosotros vamos a tener una actividad en Pan de Azúcar y vamos a tener una actividad también acá en Piriápolis, hoy por la tarde en la plaza. Y realmente para nosotros eso es como especie de hitos de interacción donde se complementa con las visitas a vecinos, las conversaciones en casas de familia. Y es maravilloso cómo el programa de la Unidad Popular, que plantea una serie de soluciones a problemas imperiosos, es apenas una teoría hasta que se viste de colores con la opinión de la gente, que nos rearman el proyecto y lo aterrizan, digamos, ¿no? Y muchas veces también se sorprende la gente hasta qué punto, de una manera a veces científica, a veces intuitiva, nuestro propio programa expresa caminos que la gente quiere recorrer. Lo que pasa es que no sabe que nosotros los proponemos. Y tampoco tienen demasiado mérito eso, porque de nuestro único diputado, de los compañeros, salen como hilos invisibles que los conectan y como antenas que los conectan con todo el sentir de nuestro pueblo y las preocupaciones principales, que todos sabemos cuáles son, ¿no? Una de esas preocupaciones es la educación, sin lugar a dudas, y como maestro también jubilado, me imagino que tiene ahí su hilo, ¿no? Sí. La educación no lo es todo, es decir, porque cuando el pueblo pierde la esperanza, es muy difícil para un docente volverlo a motivar. Quizá tú como docente deportiva te das cuenta de eso. Todo lo que tú puedas hacer tiene que ver con la potencial motivación que tiene la gente que está delante tuyo, que quiere hacer lo que tú le propones. Cuando un pueblo está desesperanzado, cuando la gente más humilde ya no cree que la educación sea una vía de ascenso, muchas veces la hostilidad de los más quebrados se vuelca hasta contra el propio docente. Entonces la educación es muy difícil que funcione en un mundo de desesperanzas, y la educación funciona muy bien, aunque los docentes no sean perfectos, en un mundo donde la gente dentro de su proyecto de vida dice vale la pena estudiar. Pero nosotros estamos en este momento en una crisis educativa muy evidente. A mí una señora me decía en Tacuarembó hace unos años lo que para mí es una síntesis: tengo 4 años de escuela rural y leo mucho mejor que mi nieto que está en segundo de liceo. Y eso a mí me maravilla, porque a veces lo individual refleja como una gota de agua esférica el universo, en una frase así. Estamos mal en educación, muy mal estamos en educación. Y el problema es que entonces hay dos modelos antagónicos de propuesta. Uno es el nuestro, el otro podríamos decir que es el del Banco Mundial y EDUI 21. ¿Qué plantea EDUI 21? La privatización de la educación pública. ¿Qué planteamos nosotros? Recoger las viejas tradiciones del magisterio uruguayo, de la universidad uruguaya, de esos extraordinarios pedagogos que tuvimos y filósofos como Bá Ferreira, como el propio José Enrique Rodó. Creo que estamos olvidándonos de beber en nuestra propia fuente para proyectarla, lógicamente, con la nueva tecnología, que es fascinante los horizontes que abre. Pero el problema es que una tecnología, como puede ser una ceibalita, puede servir para ayudar a pensar o simplemente para entrenar, para adiestrar. Y desgraciadamente está funcionando más esta segunda opción que la primera en el plan Ceibal. Se entrena, se adiestra, pero no, bueno, las pruebas PISA lo demuestran, no ha mejorado la educación.
Entonces nosotros pensamos que esos dos modelos, uno que expresa EDUI 21, que lo impulsa sobre todo el Partido Independiente, blancos, colorados y un sector importante del partido de gobierno, se contrapone a lo que fue el Congreso Julio Castro y la experiencia acumulada de nuestros educadores, que necesitan lograr una síntesis entre nuestro mejor pasado y las nuevas tecnologías que hay que incorporarlas rápidamente. Yo te digo que tengo mucha fe en que se va a encontrar un camino. Nos lo merece nuestra propia tradición educativa. Y ahí hay un paradigma que nunca van a entender los tecnócratas, que lo dijo José Enrique Rodó, y que básicamente se expresa de que la verdadera función del educador, y tú lo sabes además porque te decís que sos educador de alma, no es transferir todo lo que sabes, sino ser superado. Y que ese paradigma se expresa en las parábolas de José Enrique Rodó, pero se expresa además en lo que nos pedía el filósofo Uva Ferreira 100 años atrás, ¿no? Es decir, es bueno pensar por sistemas, tener un sistema de pensamiento, pero también hay que pensar por ideas a tener en cuenta, encontrando en distintas fuentes de la diversidad ideas complementarias. Y para eso necesitamos gurises que piensen, muchachos que se desafíen. Para eso necesitamos recuperar el área humanística y no solo adiestramiento para el trabajo. Y para eso necesitamos, y eso es lo más importante que nos enfrenta a EDUI 21, que las grandes empresas transnacionales no metan su garra en el diseño de los programas educativos, porque entonces van a arrojar agua para su molino. Yo leyendo estos proyectos de gobierno que tiene EDUI 21, que tiene el propio gobierno nuestro, dice hay que mejorar el salario docente, hay que mejorar los locales. Y yo empecé ingenuamente a decir, pero ¿y de dónde salen los recursos? Y después me di cuenta, no del Estado, de las empresas. Si las empresas van a hacer una educación a su imagen y semejanza, bueno, van a pagar, como UPM en Fray Bentos, por ejemplo, está sponsoreando los clubes de babyfútbol. Y están dando conferencias en la escuela, diciendo en las escuelas públicas, con la anuencia de las autoridades de primaria, UPM va a las escuelas públicas a decir que no hay nada más moderno y más maravilloso que el modelo forestal. Entonces, contra eso es que nosotros tratamos de un modelo apoyado en el saber de los docentes, de los especialistas y con intervención de todos los usuarios. De alguna manera, por no invertir más en educación, ¿estamos pagando las consecuencias de la delincuencia hoy? Hay un nexo, sin duda, pero el problema es que la educación no es solo entrenamiento, la educación necesita valores, fortalecer valores de solidaridad, de colectividad, y esos valores solo se sustentan cuando la gente tiene esperanza. Yo te digo, mi finada suegra fue maestra en el Cerro de Montevideo después de la Segunda Guerra Mundial, fíjate vos. Y ella me contaba que venían las gallegas con el hambre en la cara, venían de la guerra y decían, maestra, usted me lo curte a palos, pero me lo saca adelante, ¿vale? Porque había esperanza. Hoy el docente que llega a una escuela de contexto, una maestra me contaba con horror en Montevideo, dice, una mamá jovencita que tiene el hijo mayor en la cárcel, el otro en el INAU y el chiquito en la escuela, le sirve más, fíjate lo que dice, que sea declarado incapaz mentalmente que sea abanderado, porque entonces el Mides paga más. Entonces se ha desvirtuado todos los valores y realmente la actitud irresponsable de este gobierno de ponerse de rodillas ante las transnacionales y permitir el saqueo ambiental ha permitido ponerse de rodillas, es la lógica, también ante las posiciones que vienen del extranjero, a saquear nuestra educación, a entrenar niños para que se resignen con una ceibalita, saber teclear el cajero automático donde van a poner su tarjeta de plástico en la bancarización obligatoria y a hacer lo que van a poder hacer en empresas tercerizadas, vigilancia, limpieza o llenarse de agroquímicos en las plantaciones, porque ese es el destino de nuestro pueblo. Y por más que alguna candidata presidenta del partido oficial diga, no, lo que pasa es que ahora con el software que tenemos y con la tecnología y la fibra óptica vamos a encontrar nuevos empleos, uno habría que preguntarle, la India tiene un software maravilloso, es pionero en todo lo que es tecnología, la India tiene hasta bombas atómicas, y yo no quisiera la miseria de la India para mi país. Entonces ese falso espejismo de que la tecnología lo resuelve todo, se contrapone para nosotros en la simple mano tendida y el proyecto que toma la tecnología, la aplica, pero que además, y esto es muy importante, le enseña al niño y al adolescente a entenderla,
porque nosotros somos dependientes, tecnodependientes de una tecnología que el país no produce y que no sabemos pero cada vez la usamos más, nos hace más dependientes. Fíjate tú, se premia a un grupo de niños muy humildes porque a través del plan Ceibal construyeron un robot, lo premian y van a Disneylandia, divino. Pero tú a esos gurises preadolescentes les preguntás cómo funciona un microcircuito, qué es la numeración binaria, cuáles son los principios de funcionamiento de lo que ellos mismos armaron. No tienen la menor idea. Te digo más, en la escuela pública uruguaya hoy, ni siquiera un niño tiene idea de cómo funciona una cadena de bicicleta. ¿Por qué para atrás el pedal va de una manera y para adelante otra? No, y cosas sencillas, porque si tú no introducís en la cabeza del niño lo manual y lo tecnológico simple, pasan a vivir en un mundo de magia que no entienden para nada. Y vaya si la magia es necesaria, pero también la ciencia lo es. Y la escuela rural nuestra tenía, cuando yo era joven, un himno precioso que decía: la tierra que es generosa pan dorado puede dar, la niñez que es esperanza debe aprender a sembrar. Y ahí recordábamos que cultura viene de cultivo, y hoy parece que se ha olvidado. ¿Para qué carreras van a estudiar hoy los alumnos de primaria de cara al 2030, por ejemplo? Bueno, si tú oís a los niños más pobres de las escuelas de contexto, quieren ser narcos. Eso es lo que quieren ser. O en todo caso milico, por lo menos tienen eso es el objetivo. Estamos destruidos en serio. En otros ámbitos no. Yo, por ejemplo, antes de ser candidato de la Unidad Popular como escritor, me invitaban mucho a colegios caros, a los preuniversitarios, porque habíamos publicado con mi esposa un libro que se llama Mitos y Leyendas de la Banda Oriental. Entonces nos contrataban en colegios caros. Y yo miraba con admiración que los muchachos de los colegios caros leen y leen. 5 años atrás se sabían toda la saga de Harry Potter, que son libros bastante grandes, y toda la saga de Crepúsculo y Vampiro, entonces y que es una muy buena literatura anglosajona, no las pavadas que a veces venden como literatura infantil, muy buena literatura. Y realmente yo recuerdo una vez en el Lamennais que yo estaba hablando en la secretaría y un muchacho grande llegó 2 minutos tarde a la clase. No lo dejaron entrar, lo llevaron a la biblioteca y tenía que presentar el resumen de un libro que había leído esos 45 minutos. O sea que la tecnología esa barata es para los gurises que tienen que resignarse, y para los que a los futuros amos del Uruguay se les enseña a pensar y a disfrutar del arte y de la lectura. Entonces, ¿qué van a estudiar los muchachos del año 30? Depende del país que les dejemos. Si esto sigue así, cosas muy pobres, porque el hermoso desafío tecnológico va a ser para unos pocos. Y te digo más, cuando una maestra y un bancario hacen un sacrificio para pagar el Fair Certificate a su primer hijo, el hijo de los más ricos ya volvió de su segunda residencia en Londres. Entonces, los trabajos de excelencia, que van a ser muy creativos y muy lindos, van a ser para una minoría cada vez menor, si no cambiamos el rumbo del país. ¿Hay un modelo educativo mundial a seguir, por ejemplo? El Banco Mundial está imponiendo este modelo de adiestramiento y de no razonamiento, de sacar las materias humanísticas para la escuela pública, sacar las materias humanísticas en todo el planeta. Frente a eso, hay modelos que se resisten. Por ejemplo, el modelo francés es muy interesante. Por ejemplo, un muchacho que estudia el equivalente a la UTU en París, no estudia la máquina que existe, estudia cómo interpretar las instrucciones de una máquina que todavía no existe. O sea, le dan un panorama de creatividad y de pensamiento libre que no se está dando en las escuelas de acá. Y conste que tenemos excelentes docentes en todos los niveles. Hay maestras que yo conozco y profesores de historia, por ejemplo, que con la Ceibalita han hecho maravillas. Pero no es el plan Ceibal, es siniestro el plan Ceibal, porque operan en las directivas del Banco Mundial. ¿Qué opina acerca de la repetición escolar, algo tan hablado? Ahí te lo voy a decir como maestro. Es un error terrible del gobierno estar en contra de la repetición. Los gurises tienen ritmos distintos de maduración que no tienen nada que ver con la inteligencia. Vos no tenés nenes todavía, pero cuando seas mamá vas a ver que vos decís, este nene no va a caminar nunca, me duele la cintura de llevarlo de la manito, me sonríe y sigue gateando. Y cuando ya dijiste, bueno, este nene no va a caminar nunca, te sonríe y sale caminando.
Y eso es una maduración que tiene cada niño por separado, no tiene, lo mismo el habla. Entonces, el hecho de que un niño haya pasado primero por la edad, pero sea inmaduro para comprender los contenidos, y tú lo promueves a segundo, lo condenas a que odie la escuela. Volvelo a primero otra vez, y cuando tenga los basamentos de la lectoescritura evolucionando con niños que en edad son un poquito menor que él, le das una base sólida para que disfrute de la escuela. Eso yo lo doy a nivel de primaria, pero los compañeros de secundaria me explican lo mismo. Si vos no tenés base matemática, terminás siendo chino. Claro, ante el Banco Mundial, los indicadores dicen, mirá cuánta promoción tuvimos. Pero el punto de vista de las posibilidades futuras de seguridad, igual está sentenciado a limpieza, vigilancia o agroquímicos en las plantaciones. Entonces lo importante son las cifras, y lo que pasa en su cabecita no importa. Eso es desgraciadamente lo que está haciendo nuestro gobierno. Yéndonos a hablar un poco del tema de seguridad, ¿no? Que bueno, que en esta campaña es uno de los pilares más conversados. ¿Qué plantea Unidad Popular para este tema? La seguridad es uno de los pilares más conversados, porque los políticos de todos los partidos auscultan primero la opinión pública y luego tratan de situarse desde el punto de vista de la gente. Realmente la seguridad es un problema no de la campaña electoral solamente, como tú decís bien, sino de la preocupación general, porque a todos nos ha pasado que a un sobrino le han robado el celular, han rapiñado el almacenero de la esquina y de repente han matado a un ser querido en un asalto cruel y al cohete, ¿no? Eso nos ha pasado a todos. Pero nosotros hemos estudiado muy seriamente el tema en una serie de talleres, porque el doctor Tabaré Vázquez nos invitó a la Torre Ejecutiva, a todos los partidos con representación parlamentaria, a discutir estos temas. Y nosotros fuimos, y nuestro único diputado dijo, mire, presidente, nuestras soluciones son totalmente diferentes, pero acá somos todos papás, abuelos y tíos. Quizá encontremos medidas de sentido común, no la encontramos en ese ámbito, pero hicimos talleres con médicos forenses de cárcel, con docentes que trabajan en situación de cárcel, con expresos y sobre todo con víctimas de la violencia y con policías. Un poco confidencialmente hablamos con muchos policías. Todo el mundo sabe cuál es la solución: trabajo y estudio. Mi compañero de fórmula decía, yo me crié en el Cerro, decía él, de Montevideo, y era un barrio de puertas abiertas, pero no porque hubiera un patrullero en cada esquina, sino porque la gente entraba y salía del frigorífico, todo el mundo trabajaba y había una dinámica en que los delincuentes eran poquitos. Entonces nosotros creemos que Estudio Trabajo, un proyecto de apoyar en recursos propios, que nosotros en nuestro programa explicamos cómo encontrar recursos para un proyecto de industrialización, para el frigorífico nacional, para una flota pesquera, para frenar las cianobacterias, es decir, todo eso generaría un ámbito donde la delincuencia disminuiría. Pero en este momento nosotros planteamos en lo inmediato un abordaje de emergencia interinstitucional entre MIDES, Ministerio de Educación, Extensión Universitaria, Instituto de Colonización y Ministerio del Interior, para comprometerse colectivamente, incluyendo la Extensión Universitaria y el Instituto de Colonización, en rutas de salida y en una primera oportunidad. Si una persona, uno de esos gurises que está llorando y dice yo no quiero volver más a este infierno, después sale y dice a mí la tierra no me gusta, bueno, hermano, te dimos una oportunidad. Pero generar oportunidades, porque la cárcel se ha vuelto en un infierno para los primerizos y en un reclutamiento a partir del rencor hacia la sociedad de los grandes delincuentes que están ahí y de las redes que operan desde la cárcel. Entonces nosotros creemos que una constitución de un equipo de emergencia entre estas instituciones con equipos de seguimiento podrían ser hoy una salida de emergencia. Desde luego, el tema es el trabajo. Y el trabajo lo podemos lograr o bien como cree el gobierno, con empresas que justo en cada año electoral nos prometen el oro y el moro como el tren de la muerte, que entonces, bueno, contaminará todo lo que quieras, pero bueno, da trabajo, y es pan para hoy y hambre para mañana, o a través de un proyecto de inserción de nuevamente a la tierra, de una industria nacional, una industria descentralizada donde están las materias primas, que es el proyecto que impulsa la Unidad Popular.
Hablando un poco de economía, ¿cuáles son las principales medidas que plantean? Bueno, justamente si tú lees nuestra plataforma, que es muy elemental porque es un resumen del programa, tú vas a ver que nosotros no empezamos prometiendo 150.000 apartamentos ni 800.000 puestos de trabajo. Empezamos identificando dónde sacar los recursos para un cambio en la situación del país. Y ahí tenemos 4 o 5 ejes. Auditoría y moratoria de la deuda externa. No decimos no pagar la deuda externa, decimos que hay una parte que hay que pagar y una parte que no se debe pagar y que el gobierno obsecuentemente se ha apresurado a pagar. Por ejemplo, haber generado una deuda de compromiso con los parques eólicos privados y pagarles una energía a precio de oro, injusta, eso es parte de la deuda externa. Emprendimientos público-privados, que son una locura. Tenemos además de ese tema de la deuda externa un cambio total en la política impositiva, aliviar la carga impositiva a los pequeños productores rurales que nos quedan, al pequeño empresario urbano que está desesperado, y gravar fuertemente, por ejemplo, la actividad bancaria privada y las redes privadas de cobranzas, que en este proceso de tercerización hoy morimos en ellas hasta para cambiar la cédula, para renovar la cédula de identidad. Entonces, fuerte impuesto, lo que se llama el IMABA, el impuesto a la actividad bancaria, que no sería más del 1%, no se va a suicidar ningún banquero, pero que sería muchísimo dinero para un presupuesto nacional que podría invertir en flota pesquera, en un ferrocarril para pasajeros, en caminería rural decente, en mejor educación, en salud y fundamentalmente en industria nacional, implementando la industria nacional, a lo que se complementa con una intervención directa del Estado en los tipos de cambio. Eso pasó en el Uruguay. Hasta el año 59 había $1 para importar artículos de primera necesidad y $1 mucho más alto si vos querías, en ese momento no se hablaba de auto de alta gama, de un auto de último modelo. Es decir, nadie le prohibía a nadie importar un auto último modelo, pero los impuestos eran severísimos. Bueno, impuestos a los grandes contaminadores con agroquímicos, impuestos a los que nos destruyen con sus empresas, con camiones con palos, la caminería rural, impuestos al privilegio. Y aliviar, por ejemplo, sacar el IVA a los artículos de primera necesidad o sacar el IRPF, que es un castigo al que trabaja. Es decir, esa es un poco la idea que nosotros tenemos en cuanto a los recursos y a lo económico financiero. Bien. ¿Qué opinás sobre Sartori? Sartori y Novik son lo mismo. Es decir, bien, los políticos no funcionaron, dennos una oportunidad a los empresarios. Esa es la lógica. Y detrás de esa lógica hay una hipótesis que nosotros no estamos de acuerdo. Al país hay que gobernarlo como una empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene como finalidad el lucro y se supone que la actividad estatal tiene que ver con el bienestar de la gente y no con el lucro. Entonces nosotros creemos que es una premisa falsa, pero de todos modos es una señal de la desesperanza de la gente. Que crezca Sartori y que crezca Novik es una señal clara de la desesperanza de la gente y del descreimiento que tiene en toda la oferta política que existe. ¿Llegó a votar a Vázquez? Sí, en su primer gobierno, claro. Y ya de inmediato, cuando subió el ministro Astori como ministro de Economía y Finanzas y el ministro Lepra, un hombre de la Cámara Uruguaya Norteamericana, como ministro de Industrias, ahí me fui espantado y yo ya no militaba en el frente, estaba muy desencantado desde años antes, pero ahí sí rompí definitivamente, y cuando hubo una gente que se desprendió del Frente Amplio y organizó lo que en ese momento llamaron las asambleas populares, me integré con mucha esperanza. Bien. De los gobiernos que lleva el Frente Amplio, ¿alguno le pareció mejor que otro o nada se hizo bien? Ningún gobierno hace todo mal todo el tiempo. Yo recuerdo en la época de la dictadura, que para mí fue terrible porque yo era maestro de escuela, no me habían detectado, estaba colaborando con tareas de la izquierda perseguida, para mí fue una época muy dura. Veíamos por la televisión al dictador Bordaberry, a su señora y al embajador norteamericano cortando la cinta de viviendas populares. Y la sonrisa de esa gente pobre, agradecida a que recibió una vivienda, yo no me olvido de eso. Entonces ningún gobierno hace todo mal todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros hoy podemos decir que tenemos un ballet nacional que no envidia nada a los ballets de Europa.
Pero el problema para medir un gobierno son las grandes tendencias. Y en las grandes tendencias, la extranjerización de la tierra, la desindustrialización, que antes tuviéramos industria del calzado y hoy las vacas salen caminando por los barcos, implica el aumento de los latifundios, el aumento de la violencia, implica que ellos hicieron en general una tendencia negativa. Según todas las encuestas al día de hoy, todo indica que va a haber un balotaje, ¿no? ¿A quién votaría en caso de que esa situación se dé? Hay un elemento muy interesante con el balotaje. No sabemos quién va a ser presidente, pero lo que todos tenemos claro es que va a haber balotaje. Es más, si uno mira no solo la foto del momento, sino la tendencia, el balotaje se va cada vez a ser mucho más seguro por una razón, por la atomización de partidos que existen. Los nuevos partidos que existen fragmentan al electorado, por lo tanto Uruguay va seguro a un balotaje. En ese sentido, el balotaje paradójicamente a la Unidad Popular nos favorece. Porque yo ciudadano, mira, te lo cuento como me lo dijo un frentista. Digo, mira, yo sigo siendo frente amplista, estoy muy decepcionado, pero lo otro es peor. Pero yo en la primera vuelta los voy a votar a ustedes. Dijo así, les voy a prestar el voto para que haya una fuerte bancada de la Unidad Popular. Pero después, discúlpame, pero después voto al frente. Yo no te disculpo nada, cada uno hace lo que le parece. Y hubo en Salto un hombre que me dijo un razonamiento contrario con la misma conclusión. Dice, yo ante todo quiero que se vayan estos, ni siquiera decía Frente Amplio, yo ante todo quiero que se vayan estos, pero en la primera vuelta los voy a votar a ustedes porque son serios. Mira que yo no entiendo nada de política, pero yo vi al diputado Rubio, hace las cosas que yo quiero, así que los voy a votar en la primera vuelta. O sea, primera cosa, increíblemente el balotaje nos está favoreciendo. Cosa que todavía no advierten las encuestas. No importa, no tenemos apuro, nosotros sabemos cómo estamos creciendo. Pero lo vamos a ver en junio, porque ahí en el voto no obligatorio, ahí vamos a después a conversar contigo o conversar a Pablo, a ver si crecemos o no crecemos. Pero eso es otro tema. En la segunda vuelta, nosotros no vamos a dedicar un solo minuto de nuestro tiempo a recomendar nada. Yo quiero ser muy transparente. En mi caso particular, ya anuncio que voy a votar en blanco. ¿Por qué? Porque yo, como vocero de toda la Unidad Popular, tengo que ser muy transparente en que no estoy jugando a marcar votos para después llamar a votar a alguno, ¿entendés? Entonces yo no tengo más remedio que decir yo voy a votar en blanco, porque la Unidad Popular no hace pactos con ninguno de los dos. Ahora, si vos me decís qué va a ser la Unidad Popular en la segunda vuelta masivamente, yo te diría que hay muchas variables que no puedo ni quiero controlar, porque no te olvides que la Unidad Popular es un conglomerado de ideologías diferentes que solo nos une un programa y una ética. Y fuera de ese programa, si hay un grupo de gente de la Unidad Popular que decide pintar de rosado todos los locales nuestros, bueno, lo planteará en el próximo encuentro, o violeta para hablar del tema de género. Entonces todos los locales de Unidad Popular tienen que ser violeta, lo plantearán en su momento y se debatirá democráticamente. Pero nosotros, lo que no establece claramente nuestro programa, todo puede hacerse, porque el programa es para nosotros lo que la Constitución a la ciudadanía. Entonces, ¿qué va a hacer la Unidad Popular en la segunda vuelta? Puedo sospechar, pero no lo sé. Bien. Gonzalo, no sé si queda algo que quiera agregar, algún tema para plantear y sobre todo invitar a lo que se viene, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que más queremos invitar a la ciudadanía a que viva la fiesta de la confrontación democrática, que es una elección. Más que nos vote, lo que nosotros le pedimos a la ciudadanía es que se tome un tiempito para leer nuestro programa, para analizarlo, para preguntarnos lo que no se entiende. Y sería lo mejor que a través de este medio o de otros medios se instalaran debates muy respetuosos, programa a programa, conducta a conducta. Porque por algo el constituyente establece que la propaganda electoral cesa 48 horas antes. Porque no hay que entender la campaña electoral como un conflicto de barras bravas, sino de una ciudadanía pensante que tiene que decidir el voto antes del balotaje, en la primera vuelta y en la segunda. Entonces nosotros lo que más llamamos, tenemos tal convicción en nuestra propuesta, que nosotros lo que más nos interesaría es que tú organizaras acá en esta mesa un debate
con un edil, del oficialismo, con un candidato, porque no es cuestión de candidato a presidente con candidato a presidente, son dos seres humanos con dos ideas diferentes que confrontan. Y como decía un tío viejo mío, lo peor que te puede pasar en un debate es ganarlo todo, porque entonces no creciste. En ese espíritu es que nosotros estamos, y en ese espíritu es que pedimos a la gente que se tome un minuto para estudiar la conducta de nuestro diputado y las propuestas que hacemos en la plataforma. Va a haber unas reuniones en Piriápolis y en Pan de Azúcar, ¿verdad? Bueno, sí, hoy vamos a ir a Pan de Azúcar y posteriormente vamos a hacer otra reunión otro día en Piriápolis. Ya hicimos una, y bueno, ahora estamos más gente, estamos más organizados por suerte, así que estamos preparando la próxima reunión acá. ¿En Pan de Azúcar es ahora? Es ahora, están citados para las 17:30, va a estar el diputado Eduardo Rubio en la Plaza 19 de Abril de Pan de Azúcar. Bien. Así que invitamos a participar a quienes estén escuchando que se acerquen allí. Seguro, sobre todo a la gente de Pan de Azúcar, que sabemos bien, porque vamos mucho, que la radio es muy escuchada allá, ¿no? Bueno, un placer, realmente recibirlos a los dos, y un placer, Gonzalo, que esté con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Nos consta la actitud comprometida de esta radio con la naturaleza y con el ser humano, así que una alegría haber estado acá. Y nos veremos pronto. Por supuesto que sí, las puertas están abiertas. Gracias. Muchas gracias. Despedimos de esta manera entonces al candidato a presidente por la Unidad Popular, Gonzalo Abella. Nosotros hacemos la pausa y enseguida volvemos.